La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés, en línea con lo que esperaba el mercado, pero también entregó todas las proyecciones económicas que esperan ellos que se cumplan a futuro según el cambio de, digamos, paradigma con los aranceles de Donald Trump, los cuales han traído bastantes miedos, sobre todo de recesión, al mercado. Así que vamos a revisar todos estos temas ahora en la presentación, en donde acá podemos ver ya a Jerome Powell, en donde tuvo que una rueda de prensa bastante extensa, en donde media hora después de la entrega de la tasa de interés de Estados Unidos, respondió a varias preguntas y se entregaron las proyecciones económicas de la Fed. Esto dado por un cuadrito que nos entrega con todas las proyecciones, digamos, del mes perdón, del año actual hacia adelante y también con el dot plot. Así que vamos a revisar todo esto, pero hay que entrar en el contexto de que las medidas arancelarias de Donald Trump estaban generando desde miedo a una inflación más pronunciada, que también acá la está mencionando la Reserva Federal, a una recesión potencial, sobre todo después de que la Fed de Atlanta entregara en su modelo de crecimiento, el GDP Now, una expectativa de crecimiento en un momento hasta al menos 2,8% en el primer trimestre del año 2025, lo cual es una brutalidad, pensando que en el último trimestre o en el cuarto trimestre del año 2024 la economía norteamericana crece un 2,3%. Por lo tanto, una caída del 2,3 al menos 2,8 es algo inusual para, digamos, una cifra como lo es la actividad económica, sobre todo trimestre a trimestre, que digamos no es mensual. Así que eso generó bastante preocupación en los mercados. Posteriormente, la Fed de Atlanta salió a explicar un poco algunos detalles de este modelo, cómo son las importaciones de oro, pero igual en el margen, el crecimiento que estaba dando la Fed de Atlanta era cercano al 0% o en una banda muy cercana a digamos, a ese valor. Vamos a explicar también que una recesión es justamente técnica, de una recesión técnica, de hecho, es justamente 2 trimestres en crecimiento negativo. No es cuando sube la inflación, no es cuando se dan otro tipo de cosas. Generalmente tiene mucho que ver con el mercado laboral, por eso es uno de los mandatos de la Reserva Federal, pero técnicamente la recesión se da con 2 trimestres con crecimiento negativo. Y la Fed de Atlanta justamente ya estaba diciendo uno para este primer trimestre del 2025. Y recordemos también que el mandato de la Reserva Federal es de mantener la inflación medida por el PCE en un 2%, no por el IPC, que lo vi bastante el día de hoy. Y también mantener el pleno empleo, que mucho tiene que ver con el crecimiento, al igual que la inflación. Y acá vemos algunas declaraciones principales de Jerome Powell que fueron claves a mi gusto, en donde dice que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Esto es clave, ya que siguen siendo sólidos, se puede interpretar como que no hay una recesión vista por lo que está viendo la Fed. Aunque la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles y la inflación sigue siendo alta, y acá está diciendo que por supuesto que los riesgos están hoy en día en el impacto de los aranceles en la economía y el impacto inflacionario que obviamente les erosiona o les genera problemas en su mandato y en poder seguir bajando las tasas hacia una tasa neutral. Eh, ¿Qué es lo que es la tasa neutral? Es la tasa teórica en donde el crecimiento económico no genera inflación más allá de la meta de la Reserva Federal y se mantiene el pleno empleo. Así que es muy importante esto de que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, porque esto obviamente que nos indica que una recesión está muy lejos del escenario base de la Reserva Federal, que generalmente tiene muy buenas proyecciones económicas y también sirve de ancla a las expectativas de muchos inversores en los mercados financieros de distintos activos. Destacó que las expectativas de inflación a largo plazo están en gran medida bien ancladas, y esto lo vamos a revisar también con la inflación implícita, pero recalcó que monitorearán este factor con mucho cuidado, así que vamos a estar mirando también ahí qué es lo que nos dice la inflación implícita. Powell también reconoció que existe cierta inercia, eh, en los cambios de los pronósticos económicos y que aún es pronto para evaluar si será apropiado ignorar los efectos inflacionarios de los aranceles impuestos recientemente. Em, Acá más que inercia,
Yo creo que el problema es que uno se va adaptando con los nuevos datos, que hay una cierta cantidad de datos, de información ahora, va saliendo nueva información y muchas veces las expectativas se tienen que ir adaptando en función de estas nuevas expectativas. Así que acá estos cambios en los pronósticos son normales, digamos, obviamente que con tanto nueva información como genera, por ejemplo, Donald Trump con toda esta ola de noticias de aranceles, em, empieza a haber mucho movimiento en las expectativas y aún es pronto para evaluar si es apropiado ignorar efectos inflacionarios de los aranceles. Claro, estos son los principales riesgos que está viendo Donald Trump. Y luego concluye que la incertidumbre actual es inusualmente alta, y eso también lo vamos a revisar, y que la Fed esperará más claridad antes de tomar más medidas. Así que vamos con todos los detalles que justamente vienen en estas declaraciones dentro de la presentación. ¿Qué era lo esperado? ¿Qué era lo que esperaba el mercado el día de hoy? Justamente en la proyección anterior, la Reserva Federal esperaba una inflación un poco más pegajosa o un poco más complicada de llevar al 2%, que en ese momento estaba prácticamente en el 3%, que lo que se esperaba en la vez anterior que entregó su informe, digamos, que fue en septiembre. Entonces, las expectativas cambiaron de septiembre, donde se hicieron los primeros recortes de tasas el año pasado, en un ciclo de 100 puntos básicos, 50, 25 y 25, pero después se cambió esa expectativa porque hay una inflación que está costando más llevarla al 2% y también porque se veía un mercado laboral más sólido y un PIB que tampoco estaba desacelerando mucho, eh, en ese momento y lo que se veía hacia futuro. Por lo tanto, las expectativas del mercado venían siendo desde enero prácticamente que no iban a haber recortes de tasa hasta más o menos junio, y es lo que justamente se esperaba para el día de hoy. Así que, según el contexto de Wall Street, la decisión del FOMC era mantener las tasas sin cambios. Por eso les dije lo importante, sí, era básicamente lo que iba a decir Jerome Powell o el guidance sobre la política monetaria. Esta ha sido la expectativa desde enero, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó en un enfoque más pausado hacia futuros cambios de la política monetaria, dada la incertidumbre que se avecina. Y justamente también, como les dije, tienen un doble mandato y si están viendo un pleno empleo y una inflación que no está bajando tan rápido al 2% como se esperaba, con un mercado laboral más débil en septiembre, empezaron a frenar un poco estas bajadas de tasas. Esa fue la explicación. Este Economy at Glance que nos entrega la Reserva Federal, que es una visión de la economía en en las variables que más mira la Reserva Federal para su política monetaria o policy rate, que los Fed Funds están en 4,25 y 4,50 y ellos tienen una banda de, eh, de tasas de interés, en donde los effective federal fund rates son los que son los fondos federales efectivos, generalmente, y lo normal es que se mantengan dentro de la banda que se entrega ahí. Otra tasa que también es muy importante y la vemos siempre en los mercados monetarios cuando revisamos esto, ya que siempre lo revisamos en mercados al día. Este, este rango de tasas con los fondos federales efectivos es la tasa SOFR, que tiene mucho que ver en los mercados monetarios. Así que lo anterior también lo habíamos revisado, el tema de que no se esperaban recortes de tasa, lo habíamos revisado bastantes veces en análisis y estrategia, y generalmente esto de los fondos federales lo revisamos en mercados al día para ver cómo se nos viene el mercado financiero, si es que hay estrés en los mercados monetarios o no. Las proyecciones del PIB, que básicamente lo que les comentaba de la Fed de Atlanta, ahora están cayendo un menos 1,8%, lo que sigue generando un poco miedo a una recesión, ya que eso es un cambio, digamos, muy brusco a lo que se venía viendo anteriormente. De hecho, ahí se puede ver cómo cae acá el estimado en la curva verde, después ve que se sube un poco, vuelve a caer y ahora vuelve a subir, pero está en un menos 1,8. En su momento máximo de caída llegó a estar en un menos 2,8. ¿Cuál es el problema? Que se ha explicado que esto tiene mucho que ver con las importaciones de oro y eso está haciendo a lo mejor que se sobreestimen o se exacerben los riesgos a una posible recesión que, como les comento y les explicaba, es 2 trimestres en crecimiento negativo, no otra cosa. Em,
Impactos de la incertidumbre, justamente estábamos hablando de la incertidumbre en el tema de los aranceles y justamente en la política económica, y acá nos dice que la incertidumbre ha aumentado debido a las políticas arancelarias. Lo que está aumentando la incertidumbre es la economía completa. Acá podemos ver en este gráfico de Alpine Macro, en donde vemos que el índice de incertidumbre de la política comercial internacional o el trade policy ha subido exponencialmente a niveles muy, muy altos, no vistos desde aproximadamente el 2010, y que justamente subieron bastante en la época de Donald Trump y después con la época del COVID. Y esto ha hecho que en el gráfico de abajo se vea que haya subido el índice de la incertidumbre por de política económica, que justamente tiene relación con la política económica de los aranceles que ha tomado Donald Trump. Así que ahí vemos justamente lo que decía Jerome Powell, que ha subido mucho la incertidumbre debido a estos temas, y eso obviamente que hace que esté todo con, digamos, con mayor volatilidad. De hecho, la renta variable ha tenido una corrección por este tema de prácticamente un 10% en el S&P y bastante más en los índices tecnológicos. En la 7 magnífica ha sido una corrección bien importante, eh, que ha deteriorado, digamos, deteriorando las expectativas que se tenían. Y también se ha visto en otros activos, como hemos visto justamente en mercados al día siempre, como puede ser las tasas de Estados Unidos, en el dólar index. De hecho, eso ha tenido mucho que ver con la caída del dólar a nivel global y en especialmente también en Chile. Y también se ha visto, por ejemplo, en el petróleo, en donde se vio una caída muy importante bajo los $70 y ahora tuvo un pequeño rebote, pero digamos que se mantenía ya que es un commodity muy sensible al crecimiento económico, se mantenían, digamos, estas malas perspectivas para la economía estadounidense y en general mundial, ya que como hemos visto también en análisis de estrategia algunas veces, Europa no está pasando su mejor momento, China tampoco, a pesar de que ambos están repuntando un poco ahora en este último año, pero no vienen, digamos, muy bien hace un tiempo, y justamente Estados Unidos ha sido un poco el motor de la economía global. Acá vemos las proyecciones para el PCE, que es la medida favorita de la inflación, que justamente es esta y no el IPC, como les dije que había visto varias veces, y el PCE se mantiene en el 2,5% en la proyección headline o en la proyección, eh, digamos, con subyacentes o con volátiles, energía y alimentos, en donde justamente anualizada se mantiene en un 2,5% y mensual cae del 0,33 del mes anterior al 0,31%. Mientras que la inflación core sube la inflación mensual del 0,28% anterior al 0,34%, y esto lleva la inflación anualizada del 2,6 al 2,7%. Y acá vemos justamente que el PCE se mantiene y el PCE core está subiendo. ¿Qué es lo que es el PCE core? Es justamente la inflación subyacente, perdón, sí, subyacente o sin volátiles, y es sin alimentos y energía. La headline es con volátiles o con alimentos y energía, ¿ya? Para que quede claro ahí la diferencia entre ambas, ya que esto básicamente es un repaso macroeconómico, le vamos a dar un poco más de énfasis a los conceptos para los que no los tengan claro y puedan seguir con claridad o puedan ir aprendiendo sobre cómo se va leyendo la economía con estas cosas que nos entrega la Reserva Federal. Acá cuáles son las proyecciones de la Fed, y justamente vemos en lo que ponemos ahí al lado, es que, vamos a verlo en detalle, cae el PIB, sube la tasa de desempleo, sube la inflación y queda igual la tasa terminal, ¿ya? Esa es la lectura con ahí tenemos los indicadores, digamos, de flechitas, que también los ocupamos en análisis de estrategia para ir midiendo cómo van las opciones, que son otro tema, pero ocupamos, digamos, la misma metodología gráfica. Acá vemos que las proyecciones del PIB caen levemente y esto se ve justamente en las dos primeras líneas, en donde dice change in real GDP o cambio en el PIB real, y abajo sale la proyección de diciembre. Y vemos que para el año 2025 la proyección cae del 2,1% al 1,7%. Para el año 2026 cae
del 2% al 1,8% y para el año 2023 cae del 1,9% al 1,8%. Esto es justamente lo que digo que cae a lo actual, es de la proyección de diciembre a la proyección actual, en donde se ve que este año, el próximo año y el año 2027 se ven proyecciones más bajas de crecimiento por parte de la Reserva Federal. Esto puede ser en parte una desaceleración del ciclo y en parte también las expectativas que hay con la política de Donald Trump. El longer run, que justamente es el PIB tendencial, está en un 1,8% y sigue igual. Y eso igual es importante, ya que están viendo que esto es un cambio, un shock en la economía que obviamente trae esta desestabilización o desanclaje con la proyección anterior, porque justamente es un shock que mueve ciertas variables y las vuelve a un nuevo equilibrio, pero el longer run, o el equilibrio, digamos, de más largo plazo, sigue estando igual y eso es importante para mantener las expectativas económicas por parte de la Fed. La tasa de desempleo se ve levemente más alta que las proyecciones de diciembre, en donde ahí vemos abajo de la parte del PIB, en Unemployment Rate, vemos que la proyección de diciembre para el año 2025 era un 4,3% y ahora se ve un 4,4%, o sea, aumenta un poquito la tasa de desempleo, o sea, el mercado laboral se va a debilitar un poco, pero la verdad es que sigue estando sólido y sigue estando muy cerca de su, ¿cómo se dice?, del pleno empleo, por lo tanto sigue estando en una tasa muy, muy cómoda para la Reserva Federal en el sentido de que están logrando básicamente lo que les dice su mandato en cuanto a pleno empleo. Y se ve que para el año 2026 y 2027 la tasa de desempleo se mantenga en un 4,3% sin muchas alteraciones y en el longer run se ve justamente, o en el largo plazo, un 4,2%. Por lo tanto, se ve que también está anclada la expectativa con el empleo y no se ve que haya un problema mayoritario con el empleo en las proyecciones de la Reserva Federal. ¿Qué es lo importante y por qué yo creo que después de esto y que dijo, del dato, digamos, que se supo esta información y posteriormente lo que habló Jerome Powell y la renta variable anduvo muy bien después de esto, es que justamente se está viendo un crecimiento más débil, pero no una recesión, como sí se estaba viendo anteriormente. Y eso es lo que les explicaba, como se estaba viendo, venimos de y por eso cayó un 10% el S&P 500, por eso cayó bastante también, y más de un 10% el Nasdaq, por eso también cayó el índice de semiconductores, porque justamente tiene mucho que ver con exportaciones a China. También cayeron sectores como el industrial, ya que tiene mucha relación con productos que se hacen en Canadá, productos que se hacen en Estados Unidos, van a Canadá o a México, vuelven después a Estados Unidos para ser terminados, o de alguna de esas combinaciones. Por lo tanto, todo eso empezaba a deteriorarse las expectativas y se estaba viendo prácticamente una recesión en la renta variable, no así en el dólar, no así en el petróleo y no así en las tasas de interés de largo plazo, ya que venían mostrando el decaimiento económico prácticamente tomando recesión y posteriormente volvieron con un repunte mostrando de que, mira, hay una desaceleración, pero no es para tanto. Justamente lo que está diciendo ahora la Reserva Federal. Así que es muy en línea, digamos, ese tipo de activos, pero la renta variable estaba mostrando claramente una recesión. Se hablaba de las correcciones ya del 10%, algo que tiene que pasar, etcétera, y empezaron a salir todos digamos, los que siempre hablan de recesión, que básicamente lo único que hacen es asustar, vender titulares y aprovecharse ahí de la gente que no ve este tipo de cosas, y por eso hacemos este especial para ustedes, para que aprendan a ver esto y no caigan muchas veces en esos voladores de luces. Acá justamente está bueno, voladores de luces no sé si tanto, porque igual muchos estaban hablando de la recesión y a lo mejor era algo que se empezó a ver, digamos, como un factor común. Pero hay que mirar otros activos que no sean solamente la renta variable también, ya que muchas veces se tiende a sobreexagerar mucho en ese tipo de instrumentos, ya que hay otros factores ahí de apalancamiento en posiciones, qué sé yo, que hacen que
estos, estas cosas se vean mucho más amplificadas. De hecho, por ejemplo, lo que estábamos viendo de la política de la incertidumbre en la política de los aranceles y económica que vimos hace un par de slides atrás, también se podría ver cómo se reflejó en el VIX para la renta variable, en donde el VIX subió bastante, mostrando una mayor volatilidad y de hecho en algunos de los análisis de estrategia hablamos de un VIX con una estructura de curva invertida, o sea, que se esperaba mucha mayor volatilidad ahora que a futuro, lo cual no es normal. Generalmente la volatilidad tendría que ir aumentando a futuro ya que hay más incertidumbre, ya que hay un mayor plazo. Así que eso es lo más típico. Con la inflación, ¿qué es lo que se ve con la inflación? Es justamente el PCE Inflation, que es la inflación la que le hablamos justamente en la slide anterior, headline, eh, que sube del 2,5% al 2,7%. Luego, el año 2026 del 2,1 al 2,2% para llegar a la convergencia del 2%, que es lo que busca la Reserva Federal en el 2027, como vemos acá. Por lo tanto, se ve un aumento de inflación transitoria transitoria de un año, pero igual transitoria dentro del proceso, digamos, de llevar la inflación al 2% de la Reserva Federal por este tema de los aranceles, luego una caída ya digamos, de este shock arancelario y que generaría una inflación transitoria eh, al 2,2% para el año 2026, prácticamente se normalizaría con la proyección de diciembre que se tenía antes, por lo tanto el choque inflacionario se vería principalmente este año, esa es una primera lectura. El primer choque, o sea, el choque inflacionario se va a ver ahora en el 2025, según lo que dice la Reserva Federal, llevando la inflación, digamos, headline de un 2,5 a un 2,7. El próximo año ya este shock bajaría inflacionario y se tendería a normalizar en el 2,2%, muy cercano al 2,1 de la proyección de diciembre, para en el 2027 ya converger al 2% esperado por la Reserva Federal, como les dije, en el 2027 al 2% y en el longer run, obviamente, o en el largo plazo, que se mantenga en el 2% como justamente es lo que busca la Reserva Federal con esta tasa neutral de la cual vamos a hablar un poco más abajo. La inflación core, el PCE de inflación core, sube justamente esto es, como les decía, sin volátiles, o sea, sin energía y sin alimentos. El de arriba es con energía y con alimentos, que suba de un 2,5 a un 2,8%, muy en línea con lo que vimos que va a pasar según las proyecciones para este mes. Obviamente es un dato mensual, pero parece una tónica del año que va a subir un poquito la inflación core, luego para caer al 2,2 y luego caer al 2%, lo que es lo esperado en el mediano plazo o en el largo plazo, longer run, por la Reserva Federal. Y también se ve acá este shock del 2,5 al 2,8% de inflación, al igual que arriba del 2,5 al 2,7, pero que esto se normaliza ya en el 2026, por lo tanto, todas las tarifas, si son implementadas realmente, em, tenderían a generar un shock inflacionario en el 2025, pero ya no para el 2026. Y vemos que Projected, claro, el- la trayectoria apropiada de política monetaria o los Federal Fund Rates, dicen que este año deberían terminar en un 3,9%, no cambia con respecto a la proyección de diciembre que está abajo. Para el año 2026 un 3,4%, tampoco hay cambios ahí. Para en el año 2027 llegar a un 3,1%, los fondos federales, la tasa de fondos federales, y en el largo plazo llegar a una tasa, digamos, neutral, como llaman los banqueros centrales, a un 3%. Así que vemos que acá no se desanclaron las expectativas de lo que va a ser la Reserva Federal en su trayectoria de política monetaria o en las rebajas de tasas que se ven a futuro. Entonces acá yo creo que hay tres, perdón, temas que son claves para que nos quedemos con este slide. La primera es que no se ve una recesión, sino que se ve un decaimiento en justamente el crecimiento, no recesión. Dos,
es que el shock inflacionario que podrían producir los aranceles sería transitorio solamente en el año 2025 y ya no se vería el efecto en el año 2026. Y tres, que la trayectoria de política monetaria no se altere. Esos serían, yo creo, las tres grandes, digamos, cosas que se podrían sacar, digamos, de esa tabla. Después que dice que la Fed reducirá el ritmo de reducción del balance a partir del 1 de abril. ¿Qué se refiere con el balance? Esto un poco con el QT, que básicamente es algo que hizo la Reserva Federal para cuando hubo crisis, para cuando hay crisis en la economía, que es básicamente por el lado de la tasa baja lo que son el acceso a las reservas bancarias o al crédito, y por el lado del QE lo que hace es más que controlar la curva de largo plazo, ya que se vio que se necesita mucho dinero realmente para controlar la curva en el largo plazo, más que hacer control de curva como lo hace, por ejemplo, el Banco de Japón, es justamente sanear el balance de los bancos para que puedan intermediar. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando sucedió la crisis del 2008? Es que justamente los bancos no querían intermediar ante ellos, ya que creían que tenían balances muy deteriorados y esto obviamente que no querían, digamos, hacer transacciones, digamos, por ejemplo, en los mercados monetarios, ni querían hacer, digamos, transacciones de movimientos de dineros, de liquidez, ya que había mucha incertidumbre y miedo cómo estaban los balances del resto y eso hace que la economía se congele. Esto obviamente fue inducido por el tema hipotecario, ¿ya? Pero la crisis financiera que vino después fue justamente dado, en términos súper simples, podríamos hablar de esto todo un capítulo, pero en términos súper simples por la congelación de los mercados monetarios y del sistema de financiero, de cómo fluye la liquidez o la velocidad del dinero, como también le llaman algunos economistas. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? Es que, claro, ellos ven que las tasas, que digamos, los Federal Fund Rates no son, suficientemente efectivos para justamente cuando hay estas complicaciones en la economía para mantener el correcto funcionamiento del sistema de pago. Fíjense que todos los bancos centrales tienen ese tema del correcto funcionamiento del sistema de pago. Banco Central de Chile también, por si acaso. Pero bueno, la Fed tiene que mantener el correcto funcionamiento del sistema de pagos y para poderse hacer eso, y también de liquidez en el sistema y el aceite, digamos, de la economía y de los mercados financieros, que es la liquidez, para mantener eso, lo que hace y para poder impulsar también el crédito y lograr lo que quiere hacer con las rebajas de tasas, que es justamente apuntalar a la economía cuando está en problemas, es comprar bonos de los bancos, bonos, digamos, de mala calidad, bonos deteriorados, digamos, a un precio tal cual se estaban, no generalmente fue muy mark to market, sino que fue más a precios, digamos, de compra o a costo, y entregarles dinero a los bancos o a las instituciones financieras para que mejoren su balance, tengan este dinero para inyectar liquidez en el mercado a través del crédito, con por supuesto los filtros de riesgo que tienen que hacer. Básicamente los bancos ahí hacen de gestores de riesgos en el otorgamiento de créditos, gestores de riesgo privados. Em, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora se está haciendo fin al QT, que es justamente lo contrario. Y por eso se veía que se estaba reduciendo el balance y eso muchos lo asocian con una reducción de la liquidez, que no es tan así, pero por supuesto que en términos igual va afectando. Esto es porque justamente empieza a ser la Fed en un momento que tuvo una expansión de balance muy importante por hacer este QE y arreglar en simple el balance de los bancos para que estos puedan intermediar y que no se congele la economía. Lo que empezó a hacer en un momento es justamente lo contrario, es sacar, digamos, dinero del sistema interbancario y nuevamente empezar a meter estos bonos que tenía en cartera. Por lo tanto, eso lo que hace es justamente una especie de reducción de liquidez interbancaria y esto es algo que tenía que hacer la Reserva Federal, pero le puso fin a este QT o a esta contracción del balance que tiene la Reserva Federal. Esto lo estoy explicando muy en fácil porque es un tema ultra
complejo y técnico y la verdad no quiero entrar en esos tecnicismos ahora. Sí podríamos hacer un especial de mercados monetarios y bueno, tengo una entrevista ahí a un especialista en el podcast, así que si quieren ver pueden ahí tener, tienen 3 horas de mercados monetarios que es algo muy técnico, pero que es importante igual que entiendan qué es lo que es el QT, básicamente es la reducción del balance de la Reserva Federal y es un poco quitar liquidez también al mercado. Por lo tanto, esto se va a frenar y por supuesto que esto es un poco bullish, ya que podría aumentar la liquidez en el sistema, sobre todo en el sistema interbancario, y que ya sabemos que esto no sale directo eh, a la compra de acciones, pero sí a través de market makers y otras estructuras de hedge funds, etcétera. Otro tema también ultra técnico muy interesante de los mercados monetarios. Me encantan, pero estamos ahora viendo la macro de la Fed. ¿Qué nos dice también? La Fed elimina la frase que afirma que los riesgos para la inflación y el empleo estén prácticamente equilibrados, o sea, ya no ve tanto equilibrio, sino que ve desequilibrios por justamente toda esta incertidumbre y este shock que hablamos que provocaron los aranceles, que justamente nos lleva a un nuevo equilibrio. Pero este nuevo equilibrio es una transición y muy en línea con lo que dijo Scott Bessent y Donald Trump en algunas entrevistas, con un nuevo equilibrio. Mucho ojo con eso. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que no hay necesidad de apresurarse y que esperará más claridad. La incertidumbre hoy es excepcionalmente alta y la política no sigue su curso predefinido. Por lo tanto, no sigue un curso, perdón, predefinido. Por lo tanto, ahí nos está diciendo que van a tener mucha cautela para tomar las decisiones, ya que hay que ver qué es lo que pasa finalmente con este shock arancelario que nos lleva a nuevos equilibrios económicos. Si la economía se mantiene fuerte, la contención política puede mantenerse durante más tiempo. Eso nos quiere decir que si él no ve que la inflación vaya al 2% y el mercado laboral se mantiene fuerte y no cede, digamos, el crecimiento tanto, no van a bajar la tasa, lo cual sería normal, ya que justamente va en línea con su mandato, si no la inflación se les podría volver a disparar en caso de flexibilizar mucho la política monetaria con una economía bullante. Pero todo esto está muy en línea con algo que es común. No se escucha de recesión, no se habla de recesión, se habla de posible economía fuerte. Eh, por lo tanto, mucho ojo con eso, no hay muchos indicios que hablen de recesión en la Reserva Federal. Si el mercado laboral se debilita, se pueden flexibilizar las medidas si es necesario. Y acá habla un poco que si ve deterioro en el mercado laboral, podrían empezar a bajar la tasa de interés para que justamente no se llegue a una recesión y poder mantener, no sé si el soft landing, ya que tuvimos una corrección importante, pero por lo menos mantener digamos, una economía que no se desplome o no tenga, digamos, problemas mayores que sean, digamos, mucho más dolorosos. Así que mucho ojo con lo que dice acá Jerome Powell, así que muy importante para ahora mirar a futuro justamente la inflación, el mercado laboral, para ir viendo lo que va a hacer la Reserva Federal, que bueno, justamente son sus mandatos, así que no es ninguna novedad tampoco. Acá las proyecciones de la Fed del dot plot, el famoso dot plot, el diagrama de puntos del FOMC de marzo nos dice que la mediana del pronóstico muestra un recorte de tasa de 50 puntos básicos en el 2025 hasta el 3,9%. Así que sigue la expectativa de dos recortes de 25 puntos básicos con un total de 50 puntos para este año 2025. Así que el 2025 se mantiene con un 3,875, 3,9 redondeados con un previo exactamente igual. El año 2026 se mantiene con un 3,375 o básicamente un 3,4% redondeado con un previo exactamente igual. Y en el 2027 se ve un 125% o básicamente un 3,1% con un previo exactamente igual en el dot plot. Y en el largo plazo se sigue viendo el 3%, por lo tanto no hay ningún cambio, digamos, que sea muy relevante en los dot plot de la Fed y como les digo, se siguen esperando mediante lo que nos dice acá la Reserva Federal, muy en línea con lo que vemos con el CME Fed Watch Tool en análisis de estrategia de mercado. Acá las proyecciones de expectativas de inflación. Justamente vimos que en las primeras oraciones o frases que
fueron las más importantes para mi gusto de Jerome Powell, hablaba justamente de las expectativas de inflación que se mantienen ancladas. Y acá vemos que las expectativas de inflación de largo plazo, como podrían ser de 5 años, de 10 años y de 20 años, se mantienen cayendo o se mantienen ancladas. De hecho, estas expectativas de inflación son la inflación implícita, que justamente son las tasas nominales menos las reales a largo plazo en el mercado de bonos. Acá Powell de la Fed dice que el caso base es que la inflación sea transitoria y que por lo tanto no influyen en las expectativas de inflación de largo plazo, pero sí dependerá de si las expectativas de inflación se mantienen ancladas, cómo van a mover su política monetaria. Por ahora estamos viendo que están ancladas y de hecho están cayendo un poco. Y acá vemos que, claro, cae la expectativa de inflación implícita, que justamente esta resta de las tasas nominales con las reales en el mercado de bonos a 5, 10 y 20 años, y se está manteniendo esto que dice Jerome Powell, y de hecho si siguen cayendo podría ser mejor para tener una política monetaria más laxa en caso de que esto se pueda. Pero justamente esto va en línea con que y con lo que vimos en la tabla también anterior, que la parte de los aranceles generarían una inflación transitoria en el primer año y que esto ya no se está incorporando en la expectativa del mercado en, digamos, en un poco más de largo plazo. ¿Qué es lo que nos dicen los bonos? Y acá tenemos ya cosas más interesantes y vamos a después ver brevemente un poco lo que nos está mostrando, un poco los grandes activos financieros. ¿Qué nos dicen los bonos? Los rendimientos americanos caen pese al repunte de las previsiones de inflación. Y esto es un poco raro, ya que los bonos de años caen, siendo que nos dicen que va a haber más inflación. Y esto es justamente porque las previsiones de crecimiento también caen y los operadores de bonos, que generalmente son operadores muy, digamos, un mercado que no hay mucho retail, digamos, son gente muy profesional en el tema. eh, Saben que una economía que es un 60-70% consumo y más o menos un mismo porcentaje servicio, las previsiones de crecimiento caen. Esto también van a hacer que caigan un poco los precios y que la inflación no sería a lo mejor tan preocupante como se está viendo. De hecho, justamente vimos que también es transitoria y las tasas a 10 años ya están mirando a más largo plazo que un año, como se están viendo las medidas inflacionarias. Por lo tanto, acá yo creo que hay esta doble lectura, que es justamente se está viendo una inflación transitoria en el corto plazo, que en el largo plazo no afecta, pero sí se está viendo unas proyecciones de crecimiento también más débiles, lo cual está haciendo que esto, obviamente, que por el tema del consumo, gran consumo que hay en la economía, sí hay, obviamente, menos crecimiento, esto hacer que cae el consumo, y si cae el consumo, como es un 60-70% de la economía, muy probablemente los precios también se ajusten a la baja. Mucho ojo también, y esto lo vamos a tocar en análisis de estrategia el día de mañana, con los índices de medición de inflación de Truflation y también algunos otros estudios que están saliendo, que si no es por vivienda, y que esto quede grabado, va a quedar grabado, si no es por vivienda, el famoso shelter, y si ponemos en vez de estas metodologías con rezagos que ocupa la Reserva Federal, datos actuales según ahí algunos analistas, podríamos estar en un entorno de inflación bastante más baja de lo que dicen estas medidas. Eh, y esto es justamente un poco lo que vengo diciendo hace un tiempo, que en el largo plazo no habría mucha inflación, ya que una caída en el crecimiento hace que los precios también caigan. Esto también lo he dicho bastantes veces en análisis de estrategia, así que reafirma un poco el mercado de bonos lo que vengo expresando. Y acá justamente ya para ir cerrando los recortes de las proyecciones, perdón, las proyecciones de recortes de tasa que justamente nos indican de que ya para la próxima reunión hay un 79,5% de probabilidades de recorte, que es la reunión del mes de mayo, el 7 de mayo. Y ahí se ve que ya prácticamente viene un recorte de tasas para, eh, perdón, perdón, para mayo, perdón, volvamos atrás. En los recortes de tasas, las proyecciones del CME Fetch Watch Tool, de hecho me pareció un poco raro lo que está diciendo, porque obviamente venían después.
se ve con un 79,5% de probabilidades que se mantenga la tasa, ahí sí, en un 4,25, 4,5%, 4,5%. El mismo rango que está ahora y que vimos justamente en algunas diapositivas anteriores. Y que ya va a caer esta banda de tasas al 4 4 y 4,25%, o sea, un recorte de 25 puntos básicos, con un 56% de probabilidades, casi un 57%, ya para la reunión de junio, ya que era lo mismo que se estaba viendo antes y esto lo vimos en análisis de estrategias anteriores. Por eso me pareció un poco raro y dije, no, a ver, revisémoslo bien, parece que estoy equivocado. Claro, se ve con un 80% de probabilidades que no hay recorte de tasa en la próxima reunión de mayo. Después se ve un 56% de probabilidades que se mantenga, o sea, perdón, que se recorten las tasas para la reunión de junio. Después se ve que la mayor probabilidad está que se mantengan las tasas para se mantengan después de un recorte de 25 puntos básicos, o sea, se mantengan en el rango actual para mayo. Después en junio se recortan 25 puntos básicos. Después para julio se ve que se mantiene justamente ya después de este recorte. Y para septiembre se está viendo que viene muy probable el segundo recorte de 25 puntos básicos que se está viendo y con este total de 50 puntos básicos en el año para mantener luego la tasa en las reuniones de noviembre y de diciembre. Luego ya el próximo año aún yo creo que es muy lejos para estar haciendo pronósticos. Por lo tanto, muy bueno este resumen. Se ve el primer recorte para junio y el segundo recorte para septiembre. Eso es lo que está viendo el mercado en estos momentos. Y ahora ya con esto vamos a ir solamente de forma muy rápida a ver qué es lo que está viendo el mercado. Y acá miren cómo está subiendo la renta variable ya en el premercado del S&P 500, que justamente estos post-market es justamente después de la Reserva Federal en el mismo día 19, pero ya en la tarde, tarde-noche. Justamente está subiendo un 0,39, el S&P 500 está subiendo, el Nasdaq un 0,56, está subiendo el Russell, acá vemos el Nasdaq, también podemos ver el Russell, cómo está subiendo un 0,44% y la renta variable hoy día terminó toda arriba. El S&P 500 un 1%, RSP 0,75%, Nasdaq 100 1,3%, índice semiconductores 0,8% y miren acá el índice de small caps cómo subió un 1,57%, ya que obviamente estas se estaban viendo mucho más castigadas. Y justamente toda esta subida y la subida que sigue ahora en el post-market está dado por esto que estábamos hablando. No se ven expectativas de recesión como si se estaban viendo en este activo, ¿ya? Em, Vemos también acá el VIX cómo cayó y vamos a ver cómo cae mañana. Vamos a verlo mejor acá. El VIX, cómo cayó un 8%, muy en línea con esta caída de volatilidad por esta subida en el mercado y por esta caída de incertidumbre, porque justamente lo que hace el Banco Central es setear expectativas para que haya certidumbre en los mercados. Y se esperaba esto de la Reserva Federal, qué es lo que iba a decir, y esto hace que la incertidumbre siga cayendo. Así que muy importante acá lo que se está viendo con el VIX, que se los mencioné, subió mucho la incertidumbre por el tema de las tarifas y ahora también está cayendo el MOVE, otro índice de incertidumbre, pero de la renta fija, exactamente lo mismo, cayendo un 5% y mire que le estoy diciendo hace un tiempo y en los premercados. Los fondos federales efectivos, miren acá cómo se mantienen y esto también es algo que revisamos, pero lo vamos a ver acá con más detalle y con la tasa SOFR. Vamos a ver acá, miren cómo está los fondos federales efectivos en 4,33% dentro del rango que se mantiene en el 4,25, 4,5 y abajo de la tasa IORB en el que sigue en el 4,4. Estas tasas son muy, muy relevantes, ya que, y las hemos dicho ahí en las comunidades que de repente participo, qué es lo que significan, pero es muy, muy largo para explicar ahora, lo dejo como tarea a los que estén interesados en los mercados monetarios, y la tasa SOFR, que justamente es el mercado repo,
sigue cayendo bajo los fondos federales efectivos, por lo tanto, hoy en día es más barato prestarse dinero en el mercado repo que a la ventanilla de la Fed efectiva. Así que mucho ojo y esto está dando calma desde los mercados monetarios hacia el resto de los mercados financieros. Pero vamos a ver ahora acá los grandes assets, en donde uno de partida son las tasas a 2 años, que siempre he dicho que tienen que ver mucho con los recortes de tasas y miren cómo cayeron las tasas a 2 años, 1,66%, y muy importante a monitorear mañana en mercados al día, en la mañana, ¿ya? Muy importante acá lo que están haciendo las tasas a 2 años, ya que siguen cayendo y se siguen alejando de acá del 4,25, 4,5, que es la banda de la Reserva Federal, y esto está marcando recortes de tasas de interés, muchos recortes de tasas. Acá por lo menos se ven un recorte o un poco más de tasas de interés. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué caen justamente las tasas a 10 años? Por lo que hablábamos, expectativas de menor crecimiento. Esto también calmaría expectativas de inflación y también vimos que las expectativas de inflación a 10 años, que justamente tienen que ver, que son estas tasas menos los tips a 10 años, siguen cayendo. Por lo tanto, todo esto está impulsando a las tasas a la baja. Esto hace que suban los bonos, ya que obviamente hay ahí un rebalanceo de riesgos en los portafolios o en los dealers. Eh, ¿Qué vemos? Justamente en el petróleo, vemos que se está viendo todo este crecimiento económico, se está viendo acá una posible recesión, estamos ahora ya un poco más lejos de ello y está mostrando un poco más de calma el petróleo. El oro sigue subiendo, pero yo creo que más que por un tema de recesión, a pesar de que antes estaba a lo mejor involucrado un poco en precio, pero justamente lo que yo vengo hablando, también en mercados al día, principalmente. Vemos ahora que ya no hay recesión, el oro sigue subiendo. Vemos que la inflación está cayendo, no a lo mejor todo lo que quisiéramos, pero tampoco se está disparando mucho, por lo tanto, cobertura antiinflación tampoco es mucho. Sí podría haber un poco ahora con este tema de las tarifas, pero yo creo que más que nada tampoco hay tasas reales negativas, que es otro factor para que sube el oro. Así que yo creo que gran parte de la subida ahora se está dando por incertidumbre, esa incertidumbre que hablábamos de los aranceles y que también tiene que ver con el tema de la política no económica en general. Así que acá el oro indicándonos justamente esta subida de incertidumbre. Y ya para ir cerrando, revisamos las tasas, revisamos, el dólar, el dólar index, hoy, miren cómo cerró el día de, digamos, después de Jerome Powell, cayó bastante y ahora también sigue cayendo. Y eso es justamente por un menor crecimiento esperado ahora para la economía norteamericana, lo cual debilita la divisa norteamericana frente a sus pares, ya que ahora las expectativas de Estados Unidos son los mismos recortes de tasas, pero un crecimiento menor. Por lo tanto, sigue cayendo el dólar. Mucho ojo con lo que podría pasar mañana con el dólar en Chile también. ¿Y qué es lo que pasa con la renta variable? Bueno, ya lo revisamos, pero acá lo podemos ver un poco en velas diarias, que sigue subiendo la bolsa el día de ayer y ahora el premercado, post-market, pre-market o los futuros posterior a la sesión, digamos, bursátil normal, post Jerome Powell, y este sigue subiendo ya que las expectativas de recesión se han calmado mucho y hoy en día ya no se está viendo una recesión, por lo tanto tenemos subidas justamente en el horario bursátil de Powell y ahora también en los futuros. Así que esta es más o menos la implicancia principal en los mercados financieros de todo lo que vimos en la macro. Espero que les haya gustado este especial. Son un poco largos, pero hay que explicar con lujo de detalle cuáles son las expectativas económicas, cómo se van a anclar las expectativas y cómo estos van a afectar a los activos, ya que esto puede afectar sus operaciones de trading, su visión de inversión y digamos también esto siempre se ve afectado en los rebalanceos de nuestros portafolios de inversión. Si te gusta la asesoría de inversión, no te olvides con ir a conocernos a THX Capital. Con eso me despido, que estén muy bien y nos vemos hasta mañana en la mañana en donde vamos a ver con un nuevo Mercados al Día. Chao, chao.